Como sabes, si realmente tienes el Espíritu Santo, quiero darte 7 señales bíblicas que demostrarán de una vez por todas que tienes el Espíritu Santo. Así que si alguna vez has dudado o te has preguntado sobre la presencia del Espíritu Santo en tu vida, o conoces a alguien que se pregunta si lo tiene, este mensaje es para ti. Estas verdades solidificarán esa revelación en tu corazón de una vez por todas. El primer signo del Espíritu Santo en tu vida es confianza en la salvación. Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchos creyentes dudan o se preguntan si tienen o no la presencia del Espíritu Santo en su vida. Se hacen preguntas como, ¿realmente he recibido el bautismo del Espíritu Santo? O, ¿el Espíritu Santo me ha abandonado por algún error que cometí? La maravillosa verdad que la Escritura nos da es esta. Cuando el Espíritu Santo hace morada en el individuo, esa persona ha recibido a Cristo como Señor. Entonces, el Espíritu Santo comienza a trabajar para afirmar la verdad de que perteneces a Dios en tu corazón. El Espíritu Santo es quien nos convence de que somos hijos de Dios. Es esa voz, esa certeza, ese sello de promesa sobre nosotros que nos dice que de hecho pertenecemos a Dios. Así que la confianza en tu salvación es prueba, es señal de que el Espíritu Santo habita en ti. Ahora entiendo que esto puede hacer que algunos creyentes se pongan un poco nerviosos porque, al escuchar esto, aquellos de ustedes que se preguntan si tienen la presencia del Espíritu Santo pueden decir, bueno, me pregunto si tengo la presencia del Espíritu Santo y por lo tanto probablemente no la tengo. Pero en realidad no es tan simple. Mientras que el Espíritu Santo constantemente nos habla y nos afirma que somos verdaderamente hijos de Dios, el enemigo también nos habla. El enemigo también siembra semillas de duda. Así que el pensamiento de, bueno, tengo dudas y por lo tanto no pertenezco a Dios, no es una buena medida en absoluto porque hay una guerra, hay una batalla. Para entender esta batalla, necesitamos mirar lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo y nuestra identidad como hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa que, incluso ante las dudas e incertidumbres, tenemos una confirmación interna de nuestra filiación divina. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos asegura que pertenecemos a Dios. Es importante recordar que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida también se acompaña de frutos. Gálatas 5, 22, 23 describe los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas son señales tangibles de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en las dudas que siembra en nuestro corazón, deberíamos observar nuestra vida y verificar si estas cualidades están presentes y creciendo. Esto no significa que seremos perfectos o que no tendremos días difíciles, pero en el camino con Dios, estas cualidades se volverán cada vez más evidentes. Es fundamental comprender que el enemigo utiliza la duda como una herramienta para alejarnos de la verdad de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11, nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las astutas artimañas del diablo. Esto implica estar arraigados en la palabra de Dios, conociendo la verdad que nos revela sobre quiénes somos en Cristo. Cuando conocemos la verdad, podemos combatir las mentiras y las dudas con la certeza de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Hay un diálogo interno que va y viene entre el bien y el mal, y este diálogo interno hace que en un momento creamos que somos de Dios, y al siguiente dudemos de lo. Pero así es como sabes que tienes la presencia del Espíritu Santo. En lo más profundo de tu espíritu, sabes que eres de Dios.
la confianza en lo más profundo de ti. Ahora, puedes luchar con tus emociones algunos días, puedes sentir que no perteneces a Dios, puedes luchar mentalmente, a veces puedes pensar que no perteneces a Dios, pero en lo más profundo de tu espíritu siempre hay esta paz subyacente tan profunda y aún así, sabiendo que de hecho tienes salvación, que de hecho eres un hijo de Dios, y esto verdaderamente es obra del Espíritu Santo que habita en ti. La segunda señal es el carácter piadoso. Gálatas 5, 22, 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El carácter, no el carisma, es el estándar del Espíritu. Sabes que tienes la presencia del Espíritu Santo no necesariamente porque el poder de Dios reposa sobre tu vida, aunque ese sea uno de los signos, sino porque el carácter de Cristo está desarrollándose en ti. El carácter de Cristo es la señal suprema de que realmente perteneces a Dios, de que realmente llevas la presencia del Espíritu Santo. Las personas pueden falsificar el poder, pueden fingir orar en lenguas, pueden fingir hacer milagros, pueden fingir vivir vidas piadosas, todo mientras llevan una doble vida. Pero la prueba de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, la prueba de que la presencia del Espíritu Santo habita en ti, es que eres un poco más como Jesús hoy que ayer. La prueba está en cómo vives, en cómo te comportas, en cómo te ajustas a las normas divinas. ¿Estás viviendo con un carácter piadoso? El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, nos anima a despojarnos del viejo hombre que se corrompe por los deseos engañosos, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en verdadera justicia y santidad. Esto significa que al recibir al Espíritu Santo, estamos llamados a abandonar nuestras antiguas prácticas y vivir de una manera que refleje la santidad y la justicia de Dios. Entender esto es crucial, porque vivimos en un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas y las personas pueden intentar proyectar una imagen de santidad sin una verdadera transformación interior. Sin embargo, la verdadera prueba de nuestra fe y del bautismo del Espíritu Santo no está en las apariencias exteriores, sino en la transformación continua de nuestro carácter y en nuestras acciones diarias. ¿Estamos amando más? ¿Estamos ejerciendo mayor paciencia? ¿Nuestro comportamiento refleja la paz que excede todo entendimiento? Además, Santiago 3:17 habla sobre la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. La verdadera sabiduría que el Espíritu Santo nos da nos guía a vivir de una manera que es congruente con las enseñanzas de Jesús, mostrando misericordia, produciendo buenos frutos y viviendo sin hipocresía. Por lo tanto, la verdadera prueba del bautismo del Espíritu Santo y su presencia en nuestras vidas no está en manifestaciones externas que pueden ser falsas, sino en una transformación interna continua que nos hace más semejantes a Jesús. Esto se refleja en cómo tratamos a los demás, en nuestra integridad y en nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Es un camino que requiere dedicación diaria, oración y sumisión a la voluntad de Dios, permitiéndole que nos moldee según su corazón. Número 3. Pasión y poder para el evangelismo. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aquí vemos que cuando la presencia del Espíritu Santo viene o su poder reposa sobre alguien, se convierten en testigos. Entonces, vemos que un individuo recibirá poder y pasión para evangelizar.
Existe una audacia piadosa que viene sobre alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, tu pasión se convierte en la pasión por el nombre de Jesús. Tu pasión es el Evangelio. El Espíritu Santo es el mayor evangelista del cielo, es el mayor líder de adoración. Nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo. Nadie ama el Evangelio como el Espíritu Santo ama el Evangelio. Nadie desea ganar a los perdidos como el Espíritu Santo desea ganar a los perdidos. Y cuando su presencia habita en tu vida, ese poder y esa pasión se hacen evidentes en ti. Este poder y pasión por el evangelismo que viene a través del bautismo en el Espíritu Santo transforma completamente la manera en que vivimos y compartimos nuestra fe. No se trata solo de una obligación o un deber, se convierte en un deseo ardiente de ver a otras personas conocer y experimentar el amor y la salvación que encontramos en Jesucristo. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 cuestiona: ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este pasaje resalta la importancia del evangelismo y cómo somos llamados a ser esa voz que anuncia las buenas nuevas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para superar el miedo, la timidez y las incertidumbres que a menudo nos impiden compartir nuestra fe. Él nos otorga valentía y sabiduría para hablar. En Efesios capítulo 6, versículo 19, Pablo pide oraciones para que se le dé la palabra con valentía, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Esto muestra que incluso Pablo, un gran evangelista, reconocía la necesidad del poder del Espíritu Santo para evangelizar eficazmente. Además, el Espíritu Santo nos da una comprensión más profunda del corazón de Dios por los perdidos. En Lucas, capítulo 15, encontramos la parábola de la oveja perdida, donde Jesús ilustra el gran amor del Padre por cada individuo. Perdido. Ese amor, esa compasión por el perdido, es algo que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, motivándonos a salir, buscar y salvar lo que estaba perdido. La pasión por el evangelismo, por lo tanto, no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un fruto de la presencia y el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Cuando nos rendimos a Él, permitimos que su pasión se convierta en nuestra pasión. Nuestras vidas comienzan a reflejar el amor y la compasión de Cristo por los demás, y encontramos alegría en ser usados por Dios para alcanzar a los perdidos. Ese es el verdadero poder del evangelismo. No solo conocer el mensaje del Evangelio, sino ser transformados por él, y luego derramar esa transformación en otros a través del poder del Espíritu Santo. Número 4. La evidencia de hablar en lenguas. Ahora quiero ser muy claro aquí, porque aquí es donde se concentra gran parte del debate. Algunos dirán que necesitas orar en lenguas para ser salvo, o necesitas orar en lenguas para probar que tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, esto no es verdad, debo decirlo. Yo creo en el don de hablar en lenguas, creo firmemente en ello. De hecho, más que la mayoría de las personas sobre las que escucharás hablar sobre esto. Y hablo sobre esto con más frecuencia que la mayoría de las personas que escucharás. El don de hablar en lenguas, como se describe en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ciertamente es una de las manifestaciones del Espíritu, pero no es la única señal de su presencia en nuestra vida. La Biblia habla de varios dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, curación, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en diferentes tipos de lenguas y la interpretación de esas lenguas. El versículo 11 resume diciendo: pero un solo y mismo Espíritu obra todas estas cosas,
distribuyendo particularmente a cada uno como quiere. Esto destaca que el Espíritu Santo distribuye dones diferentes a personas diferentes según su voluntad. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no se valida solo por hablar en lenguas. La verdadera evidencia de su presencia es la transformación de vida, el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades son un poderoso testimonio del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Además, Romanos capítulo 8, verso 9 dice: «Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Esto significa que la verdadera marca de un cristiano no es un don específico, sino la presencia del Espíritu de Dios en su vida, llevándolo a vivir según los principios de Cristo. Comprender esto es crucial para evitar divisiones y confusiones dentro del cuerpo de Cristo. La búsqueda debe ser una relación más profunda con Dios y permitir que su Espíritu nos transforme y nos use según su voluntad, ya sea a través de hablar en lenguas u otro don que Él elija concedernos. Lo más importante es el amor, como destaca Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que debe ser la mayor manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Entonces Hechos 2:32-33 dice: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que las personas estaban viendo es que la iglesia recibía al Espíritu Santo, estaban viendo el fuego de Dios venir a la iglesia, y lo que estaban oyendo era a los creyentes orando en lenguas, estaban oyendo a los creyentes orar en sus propias lenguas, lo cual era una manifestación sobrenatural basada en lo que estaban orando, lo que muchos llamarían glosolalia. Estas personas estaban hablando en lo que algunos llamarían glosolalia, pero los oyentes los escuchaban en su propio idioma. Lo sé porque la multitud hablaba en idiomas individuales, y cada uno que representaba múltiples idiomas los escuchaba en su propio idioma. Así que en 1 Corintios 14:39 la Biblia dice: «Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas». Algunos dirían que orar en lenguas es la habilidad sobrenatural de orar en un idioma terrenal, pero esto no es cierto, porque 1 Corintios 14:2 dice: «Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios». Nadie puede entenderlo, porque las lenguas no son un idioma terrenal. Puede manifestarse como un idioma terrenal milagrosamente, pero en su origen es lo que muchos llamarían glosolalia. Pero sabemos que hay poder en este idioma celestial. Entonces, uno de los signos de hablar en lenguas es el amor por Jesús. Romanos 5:5 dice: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». El Espíritu Santo coloca el amor de Dios dentro de ti. No solo aprendes a amar a los demás a medida que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, sino que también desarrollas un amor apasionado por la persona de Jesús. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, sabes que estás obsesionado por Jesús. No puedes dejar de hablar de Jesús. Te conviertes en una persona de Jesús porque el Espíritu Santo ha venido para glorificar a Jesús. Y cuando recibes la presencia del Espíritu Santo de esta manera, ese mismo amor y pasión se derraman sobre ti desde lo más profundo de tu ser, y te vuelves obsesionado por Jesús.
Este amor por Jesús que se manifiesta en la vida de quienes están llenos del Espíritu Santo no es solo una emoción pasajera, es una transformación profunda que afecta todos los aspectos de la vida. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos transforma de adentro hacia afuera, haciendo que el amor por Jesús impregne nuestros pensamientos, palabras y acciones. Este amor no se limita a momentos de adoración o estudio bíblico, se extiende a cada interacción diaria, influenciando cómo tratamos a nuestra familia, amigos e incluso extraños. Juan 15:26 dice: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí». Este versículo destaca el papel del Espíritu Santo como aquel que da testimonio de Jesús, mostrando que uno de los propósitos principales del Espíritu es llevarnos a un conocimiento más profundo de quién es Jesús y compartir esa verdad con otros. La pasión por Jesús no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un don del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a Él permitiendo que nos llene y nos guíe, nuestro amor por Jesús naturalmente rebosa hacia otros aspectos de nuestra vida. Esto se refleja en cómo priorizamos nuestro tiempo, en la manera en que usamos nuestros recursos e incluso en las palabras que elegimos. Todo se convierte en un reflejo de nuestro amor por Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, nos invita a tener la misma mentalidad que Cristo Jesús, quien se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este llamado a imitar la humildad y la obediencia de Jesús es un reflejo del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Así que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro deseo de hablar sobre Jesús no viene de un deber religioso, sino de una fuente de amor y gratitud que fluye desde nuestro interior. Nos convertimos en testigos vivos de su gracia, amor y misericordia, deseando que otros también conozcan la alegría y la paz que provienen de una relación personal con Jesús. El conocimiento de la verdad, como lo menciona 1 Juan 2:27, nos dice que la unción que hemos recibido de Él permanece en nosotros y no necesitamos que alguien nos enseñe, porque esa unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, no falsa. Permanezcamos en Él, tal como nos enseñó. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y su presencia toma posesión de nuestra vida, la verdad brota de nuestro ser. La verdad es recibida en lo más profundo de nuestro ser y se convierte en nuestra porción. Recibimos revelación de Dios, comenzamos a entender las cosas más profundas de las Escrituras, comenzamos a comprender la verdad de la presencia de Dios, comprendemos la verdad de la santidad, entendemos la verdad de la palabra, la verdad de la cruz y la sangre. Y estas verdades se vuelven nuestras, estos tesoros que Dios ha escondido solo para aquellos que lo aman, solo para aquellos en quienes puede confiar, solo para aquellos que llevan su espíritu. Estos tesoros se vuelven nuestros. El conocimiento de la verdad que viene a través del Espíritu Santo no es simplemente académico o teórico, es un conocimiento vivencial que transforma la vida. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida ilumina nuestra comprensión, permitiéndonos captar las realidades espirituales de una manera que trasciende el mero conocimiento intelectual. Este conocimiento nos conecta de manera más íntima y personal con Dios, revelando no solo quién es Él, sino también quiénes somos en Cristo. Juan, capítulo 16, versículo 13, nos dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que haya oído y nos anunciará las cosas que han de venir. Este versículo subraya que la función del Espíritu Santo es guiarnos hacia toda la verdad, no solo proporcionándonos información, sino revelando el corazón y los propósitos de Dios para nosotros y para el mundo.
A medida que permanecemos en Cristo y permitimos que su unción nos enseñe, nuestra relación con Dios se profundiza. La verdad que recibimos del Espíritu Santo nos libera de engaños, miedos y dudas, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. El conocimiento de la verdad es fundamental para una vida de santidad y obediencia, pues es la verdad la que nos liberta. Juan 8:32. La revelación dada por el Espíritu Santo no está reservada para un grupo selecto de expertos en religión, está disponible para todos los que buscan sinceramente a Dios con corazones abiertos y humildes. Este conocimiento espiritual nos capacita para discernir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, permitiéndonos vivir de manera que honre a Dios. Además, el conocimiento de la verdad nos equipa para servir a los demás eficazmente, haciéndonos capaces de compartir el Evangelio con claridad y ofrecer consejo y ánimo basados en la palabra de Dios. Nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador del Evangelio, reflejando la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita la verdad. En resumen, el conocimiento de la verdad que revela el Espíritu Santo es esencial para una vida cristiana auténtica y fructífera. No solo nos conecta más profundamente con Dios, sino que también nos capacita para vivir de manera que refleje su verdad, amor y santidad al mundo. Este conocimiento de la verdad es un tesoro invaluable disponible para todos los que buscan sinceramente a Dios y desean permanecer en su presencia. Finalmente, el séptimo aspecto que debemos considerar es que uno de los signos de que hemos recibido la presencia del Espíritu Santo o que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo es que caminamos en santidad. La santificación es un proceso continuo en la vida del creyente, guiado por el Espíritu Santo. Vivir en santidad no es solo un concepto teológico, sino una realidad práctica que se manifiesta en el día a día de quienes viven bajo la influencia del Espíritu de Dios. La santidad es un fruto del Espíritu, y cuando vivimos por medio de él, naturalmente nos alejamos del pecado y nos acercamos a la naturaleza de Dios. La jornada hacia la santidad es continua y requiere dependencia constante del Espíritu Santo. No se trata de alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos, sino de permitir que el Espíritu Santo nos moldee y nos refine cada día. La santificación es una evidencia clara de la obra y el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es un proceso transformador que nos lleva a odiar el pecado y amar a Dios y su voluntad. Vivir en santidad es vivir bajo la influencia directa del Espíritu de Santidad, permitiendo que Él nos guíe en cada aspecto de nuestra vida, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo. En resumen, la confianza en la salvación, el fervor y el poder para el evangelismo, el amor por Jesús, el conocimiento de la verdad, la santificación, son todos aspectos importantes que deben estar presentes en la vida del creyente. Cada uno de estos aspectos refleja la obra del Espíritu Santo en nosotros y nos capacita para vivir una vida que honre a Dios. Si alguno de estos aspectos está ausente en tu vida, es importante buscarlo sinceramente y permitir que el Espíritu Santo te guíe en cada paso del camino.